Vamos a tener un momento de oración. Señor, nosotros te damos gracias en esta mañana por estar en este lugar en torno a tu palabra. Gracias porque tu palabra es vida, es medicina para nuestras almas. Gracias porque a través de ella nosotros recibimos instrucción, pero también, Señor, nosotros podemos vivir a través de tu palabra. Nosotros te rogamos, Señor, que estos temas que estaremos tratando, que hemos estado tratando, Señor, hagan bien a nuestras almas, que no sea mero conocimiento para nuestras mentes, sino que bajen a nuestros corazones y que se transformen en una vida diaria de obediencia, de esperanza y de santidad. Te rogamos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Nosotros seguimos con el estudio de la escatología bíblica. Para las personas que vienen por primera vez o que han venido poco reciente, que han venido en algunas ocasiones y no toda la serie, nosotros estamos hablando acerca de la escatología bíblica, o sea, de la profecía bíblica. Un tema que obviamente es un tema complejo, es un tema que muchas denominaciones tratan de obviar por la complejidad del tema y por tratar de que los hermanos no entren en contienda. Sin embargo, nosotros entendemos que toda la revelación, todas las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Y obviamente, si Dios ha querido revelarnos la profecía bíblica, es para estimular nuestra esperanza y también para producir en nosotros santidad. En el día de hoy, como toda serie de escatología que se respete debe tener, nosotros veremos una interpretación de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro importante, porque Apocalipsis es el único libro profético del Nuevo Testamento. Apocalipsis es un libro que se escribió para dar consuelo, para dar esperanza a los cristianos que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo martirizados en la Roma imperial. Y por lo tanto, Juan desde la isla de Patmos recibe una revelación del Señor, y esa revelación del Señor tenía como objetivo alentar a los hermanos que estaban siendo martirizados por su fe. Si el libro de Apocalipsis no es el objetivo del libro de Apocalipsis cuando tú lo leas, estás simplemente perdiendo el propósito del libro. Leer un libro, sea de la escritura o secular, y no entender cuál es el propósito de ese libro, es realmente, hermanos, perder el tiempo. Si tú lees un libro y tú al final alguien te pregunta cuál es el propósito del autor y tú no sabes responder cuál es el propósito, obviamente estás perdiendo el tiempo. El libro de Apocalipsis muchas veces nos perdemos entre sus simbolismos, entre sus alegorías, entre sus metáforas, y no llegamos a entender qué propósito tiene todo eso. Una importante parte de la apreciación de este libro es entender el propósito del autor. Así que les vuelvo a recapitular lo que dimos en lo último de la semana pasada para que también podamos entender lo que vamos a ver hoy. Nosotros vimos que Apocalipsis es una gran pintura. Es una pintura. En Cuba, cuando yo di estas clases, yo usé las pinturas de un hermano querido, del hermano Abisai. Yo usé las pinturas de él y aquí no las encontré y no pude traérselas, pero las quería haber puesto en vez de estas. Una importante parte de entender el libro de Apocalipsis, tenemos que entender que Apocalipsis es una gran pintura, es un óleo, pero en vez de un óleo pintado con pincel, es un óleo pintado con palabras. Si nosotros vemos, por ejemplo, este óleo o vemos este otro que es un poco más claro, nosotros podemos ver que si vamos a esta galería de pinturas de arte, nosotros podemos apreciar qué el autor quiere transmitirnos. Las ideas que están detrás del autor. Todo el que va a una galería de arte puede apreciar cuál es el título de la pintura. Aquí en esta pintura se llama El suicidio, un poco trágica la pintura, de Leonardo Alenza, El suicidio. Así que cuando tú ves la pintura, el autor va a reflejar lo que él quiere transmitir en ese título. Veamos, por ejemplo, cómo el autor recrea el título en la pintura. Tratamos de ver el desarrollo de ese tema en el óleo
Pero a nadie se le ocurriría darle un mensaje a cada detalle del cuadro, a cada expresión, a cada giro, a cada detalle del pincel. Eso no es posible hacerlo, porque ¿saben por qué no es posible? Porque desvirtúa el propósito del autor, desvirtúa el contenido del cuadro, de lo que quiere transmitir. Y en la clase pasada les decíamos que por qué estábamos empezando de esta manera. El autor José Grau, para mí, recientemente fallecido, uno de los mejores escatólogos de todos los tiempos, este pastor español, dice: hay que estudiar Apocalipsis desde un punto de vista intelectual, sin detenerse en estas figuras, como si su literalidad fuese lo verdaderamente importante. Juan trata de comunicar ideas y lo hace mediante palabras altamente simbólicas. Apocalipsis es un libro con un mensaje hermoso y verdadero, o sea, no podemos perdernos. Cuando nosotros decimos que Apocalipsis es un libro alegórico, cuando nosotros decimos que Apocalipsis es un libro metafórico, cuando nosotros decimos que Apocalipsis es un libro que entra dentro de esa parte de la profecía bíblica, no estamos diciendo con eso que Apocalipsis no sea un libro inspirado y que no tenga un mensaje verdadero. Dice José Grau: Apocalipsis es un libro con un mensaje hermoso y verdadero, pero dicho a través de pinturas y números siempre simbólicos. Ahí está la complejidad del libro de Apocalipsis. Un mensaje hermoso y verdadero, pero dicho a través de números y pinturas siempre simbólicos. Números y pinturas y alegorías siempre simbólicas. Hermanos, y nos parece que esa premisa le hace mucha justicia al texto de Apocalipsis. No nos parece que la manera dispensacionalista de ver la profecía es correcta, pues darle a cada figura un sentido literal y fijo, decir que cada figura, que cada color, que cada rasgo del pincel lleva impreso un mensaje oculto, es sin lugar a dudas caer en la especulación. No debemos interpretar, y como decía nuestro pastor Joel en alguna intervención en clases anteriores, no debemos interpretar un libro histórico como interpretamos un mensaje profético. Los escritos históricos son literales y sus detalles deben ser interpretados de forma literal. Y ahí yo les puse algunos pasajes en la clase anterior. Por ejemplo, el Mar Rojo se abrió para dar paso al pueblo de Dios. Ahí no hay ninguna alegoría. Muchos han querido interpretar ese texto como un texto alegórico, pero no es posible porque el contexto del libro lo prohíbe. El libro es un libro altamente histórico y por lo tanto el objetivo del Éxodo nunca será transmitir un mensaje alegórico. El ejército de Faraón era un ejército literal, eran caballos literales. El Mar Rojo es un mar literal. El pueblo de Israel era un pueblo hambriento literal. Y el Mar Rojo se abrió de manera literal. Y Dios abrió el Mar Rojo de manera literal. Y pasaron en seco de manera literal. Jonás estuvo en el vientre del gran pez. Y eso es literal. ¿Qué pez es? No sé, pero un gran pez. Y Jonás era un personaje literal, un profeta rebelde literal, que estaba en un barco literal y cayó en el mar literalmente y fue tragado por un pez, así mismo, por un pez. En el desierto cayó maná del cielo y el maná era una comida real y el cielo es un cielo real y es Dios que hizo caer ese maná del cielo y el pueblo comía del mismo maná que Dios le daba. El Espíritu Santo, por ejemplo, descendió en forma de paloma sobre el Señor en su bautismo. Y era una paloma, hermanos. El color de la paloma no la sabemos, pero era una paloma. Porque muchas veces ven cómo el Espíritu Santo se pinta con una paloma blanca. Bueno, era una paloma. Y esa paloma se posó sobre nuestro Señor. Sin embargo, mis hermanos, las copas de la ira de Dios, los candeleros, los 144,000 sellados, el dragón, los caballos con sus jinetes que cabalgan por el cielo,
los números 1000, 7, 10, 3, las bodas que se hablan en el texto de Apocalipsis son siempre simbólicos, con un mensaje real, pero dicho siempre a través de hermosas expresiones metafóricas. ¿Qué le pasa a la interpretación dispensacionalista? Ellos no creen que todas las expresiones del autor sean literales. O sea, ellos no creen que habrá un dragón, porque tenemos que ser justos con ellos. Ellos no creen eso. Ellos no creen que haya caballos volando por el cielo. Pero sin embargo, el problema dispensacionalista es que escogen algunas figuras y las otras las simbolizan. Y el problema dispensacionalista es que le dan a cada figura un sentido literal. Por ejemplo, ellos sí creen que habrá de forma literal unas bodas entre el Cordero y la iglesia en el cielo. Ellos sí creen que habrá 144,000 sellados de los judíos. Para ellos, cada color de los caballos tiene una literalidad. Ellos creen, por ejemplo, que Jerusalén tiene calles de oro. Ellos creen que Jerusalén descenderá literalmente del cielo. Que la batalla de Armagedón será una batalla literal. O sea, dos ejércitos, uno de los santos y otro de los aliados de Satanás, que pelearán entre ellos y saldrá venciendo el ejército de los santos. Muchísimos dispensacionalistas creen que el sello de la bestia es un sello literal, que se pondrá como una marca literal en el brazo literal de los hombres. Sin embargo, hermanos, nosotros vamos a demostrarle durante esta clase que esas son expresiones proféticas, alegóricas, no son literales. Vamos a analizar el libro. Primero, hermanos, veamos cuál es el propósito del libro. El propósito principal del libro de Apocalipsis es el de consolar la iglesia en el conflicto constante que lleva contra la fuerza del mal. Ese es el propósito de ese libro. Consolar a la iglesia en ese conflicto cósmico, porque es en todo el universo, que lleva contra las fuerzas del mal. El libro abunda en consolaciones y apoyo para los creyentes perseguidos y afligidos. Nos ofrece la certeza que Dios ve nuestras lágrimas. Hermanos, tengo cientos de textos aquí, pero solo se los voy a citar. Lo ven en la casa. Solamente los que vamos a citar se los pondré para verlos. Nos ofrece, por ejemplo, la certeza que Dios ve nuestras lágrimas, Apocalipsis 7, 17, 21, 4, que nuestras oraciones impactan los eventos mundiales, Apocalipsis 8, 3 al 4, esas copas que están allí y que Dios pone nuestras oraciones en copas de oro, ¿verdad? ¿Son copas reales? No. Dios oye las oraciones de su pueblo. Dios oye sus oraciones. Dios obra milagrosamente haciendo perfecta su voluntad y las oraciones de los santos. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos perfectamente, pero así lo hace. La muerte de los creyentes es preciosa a los ojos de Dios. Nuestra victoria final está asegurada, dice Apocalipsis 15, 20. La sangre de los mártires será vengada, dice Apocalipsis 19, 2. Cristo vive y reina eternamente a favor de la iglesia, dice Apocalipsis 5, 7 al 8. Nos aseguro que nuestro Señor viene otra vez para tomar parte de su pueblo, asimismo, Apocalipsis 19, 9, y para morar con nosotros para siempre en una nueva tierra y nuevo cielo, en Apocalipsis 21, 22. Así que el mensaje de Apocalipsis es muy claro, no se pierdan. Cuando usted vaya a leer Apocalipsis, hermano, esta clase es muy importante. ¿Por qué razón? Porque es una clase que nos va a servir si usted quiere leer Apocalipsis. Si no quiere seguir leyendo hasta Judas, ¿verdad? Si no quiere seguir leyendo, porque hay hermanos que se me han acercado y me han dicho, yo no leo Apocalipsis. Si quiere leer la Biblia entera y no quiere tener miedo de Apocalipsis y quiere llegar al final, entonces es importante que entienda estas cosas. El mensaje y el propósito de ese libro es muy claro. Este libro es, como han dicho muchos, el libro más esperanzador del Nuevo Testamento. Y probablemente Apocalipsis es el libro más esperanzador de la Biblia entera, ¿saben? Somos un pueblo victorioso.
Somos gente muy feliz. Los sufrimientos que tenemos y tendremos se convertirán en gozo y alegría. Jesucristo es nuestro tesoro más ansiado. Él es nuestro consuelo. Nadie nos lo puede arrebatar. Y Él nos ha prometido un futuro glorioso. Ese es el objetivo de Apocalipsis. Ese es el mensaje de Apocalipsis. No te pierdas. Eso es lo que Dios quiere transmitir a tu alma a través del texto de Apocalipsis. Segundo, hermanos, el tema del libro. El tema del libro está muy relacionado con su propósito. Y es, si pudiéramos resumir cuál es el tema entero de este libro, es la victoria de Cristo y su iglesia sobre el dragón, Satanás y sus ayudantes. ¿Cuál es el propósito del libro? Es la victoria de Cristo y su iglesia sobre el dragón y Satanás y su ayudante. ¿Y cómo lo desarrolla? A través de esta expresión. Las cosas que hoy parecen no son en realidad. Nuestra victoria es segura, Dios está de nuestro lado. Hermanos amados, Apocalipsis dice, el autor, que es Dios de Apocalipsis, dice, ahora ustedes parecen un rebaño pobre. Ahora ustedes parecen los que pierden. Ahora ustedes son los martirizados. Pero las cosas que hoy parece no son en realidad. Su victoria está segura, Dios está de nuestro lado. La bestia que sube del abismo parece ser victoriosa. Hermano, yo quisiera que lo leyéramos todo, que pudiéramos tener 4 horas de clase para que vieran. La bestia que sube del abismo parece ser victoriosa en Apocalipsis 11, 7 al 10. Pero esta alegría es prematura y efímera. Y en Apocalipsis, a partir del verso 11, la victoria le pertenece al creyente. La bestia parece victoriosa solo por 3 versos. Y en el verso 11, la bestia es derrotada por los creyentes. Los creyentes ahora parecen derrotados. En una parte de Apocalipsis dice con sus vestiduras sucias, atribulados, el dragón, la bestia, el falso profeta los persiguen. Sin embargo, sus ropas serán lavadas y blanqueadas en la sangre del Cordero. Aunque estaban en gran tribulación, han salido de ella. Apocalipsis 7:14. Fueron muertos por el nombre de Jesús, pero ahora están de pie. Apocalipsis 11:11. Parece que sus oraciones no fueron oídas, dice Apocalipsis 6:10. Los santos gimen y parece que sus oraciones Dios no las oye. Sin embargo, los juicios de Dios vendrán como respuesta a esas plegarias que ellos hicieron. Apocalipsis 8, 3 al 5. Así que, mis hermanos, las cosas que hoy parecen no son en realidad. La victoria del pueblo de Dios es segura. Dios está de nuestro lado. ¿A qué gente se dirige este libro? ¿A quién se dirige el libro? El libro está destinado a 2 grupos principales de gente. En primer lugar, ¿quiénes son los lectores inmediatos del libro? O sea, los que iban a recibir esta carta de Juan. Aquellos cristianos que estaban sufriendo la persecución y el martirio por parte de las autoridades romanas. Los emperadores romanos, desde Diocleciano para adelante, se dedicaron a perseguir la iglesia, hasta Constantino, ¿verdad? La iglesia fue una iglesia perseguida, una iglesia que los emperadores llegaron a gloriarse en la muerte de los santos, como Nerón, cuando pintó ese óleo sobre Roma en llamas. Los cristianos eran muertos en el Coliseo romano. Los cristianos eran destrozados y devorados por las bestias en el Coliseo. Eran crucificados boca abajo. Eran llenados en unos sacos, en unas bolsas de aceite y quemados en medio de la ciudad de Roma. Ese libro, hay un libro secular muy hermoso que les recomiendo siempre a los jóvenes que lo lean, que se llama Quo Vadis. Quo Vadis es una novela, pero es un libro que tiene una historia probablemente de ficción con una realidad que lleva a los jóvenes a ver cómo era la sociedad de los días de Roma, cómo era vivir el cristianismo en Roma. Pero este libro estaba destinado a estos cristianos perseguidos, a estos cristianos dolidos, a estos cristianos mortificados.
Y el apóstol Juan y Dios a través del Espíritu Santo les dice, ustedes parecen perseguidos, ustedes parecen derrotados, pero su victoria es segura. Pero este también es un libro destinado para todos los creyentes que vendrían después y que vivimos antes de la segunda venida y en estos últimos tiempos. Y así que esa es la audiencia inmediata y la audiencia más lejana que somos nosotros. El autor del libro es el apóstol Juan. El apóstol Juan es el discípulo amado, aquel a quien el Señor amaba. Juan era en esa época el único de los apóstoles que quedaba vivo. Tienen que saber esto también, hermanos. Apocalipsis es el último libro también cronológico de la Biblia. Y Apocalipsis es escrito por Juan y era el último apóstol que estaba vivo. Juan fue preso por causa del evangelio y trasladado a una isla desértica, una pequeña isla estéril que estaba localizada en el mar Egeo al suroeste de Éfeso. Era la isla de Patmos, y de ahí Juan en el destierro escribe a los cristianos que estaban siendo perseguidos en Roma. Así que, mis hermanos, comprender esto es muy importante para leer el libro. Tú no puedes leer Apocalipsis sin saber estas cosas, porque entonces no disfrutarás tu lectura. Hemos establecido así algunas características generales del libro de Apocalipsis. Podemos decir muchas cosas más, pero me parece que con esto tenemos una idea clara del libro. Ahora, quiero ahora si estaban durmiendo, dense un pellizco así en un brazo. Quiero ahora, mis hermanos, ver cómo es la forma que nosotros queremos presentarles hoy para leer este precioso libro. La forma que nosotros entendemos y que la mayoría de los reformados entienden que debe leerse el libro de Apocalipsis es un esquema que se llama paralelismo progresivo. Así que anoten. Parecen palabras raras, pero no son raras. ¿Cómo se debe leer Apocalipsis? A través del paralelismo progresivo. El autor Hendrickson, en su libro Más que Vencedores, nos enseñó esta forma de leer Apocalipsis. Yo creo que Hendrickson dio en el clavo. Según este punto de vista, el libro de Apocalipsis consiste en 7 secciones que corren paralelas, y se las voy a demostrar. El libro de Apocalipsis no es una historia consecutiva, de ahí su complejidad. De tal manera que leer Apocalipsis como si fueran una secuencia cronológica de eventos se va a perder. Va a terminar, como muchas veces le ha pasado a usted, cerrando y leyendo el Evangelio de Mateo. Va a terminar cerrando el libro. ¿Por qué razón? Porque se va a perder en el libro de Apocalipsis. Si usted llega a Apocalipsis pensando que Apocalipsis 3 está antes cronológicamente que Apocalipsis 17, está frito. Entonces estamos en una galería de arte que los cuadros no tienen un orden cronológico, no es el objetivo del libro, no fue por lo que Dios nos dio el libro. Dice Hendrickson que realmente Dios inspiró este libro en 7 secciones que corren paralelas. Y hermano, esto no es difícil, no se asuste, no es difícil. Cada sección de Apocalipsis narra siempre los mismos eventos y cada sección describe a la iglesia y al mundo desde el principio de la primera venida de Cristo hasta la segunda venida. ¿Qué estamos diciendo con esto? Vamos a presentarles ahora 7 secciones y cada sección comienza con la primera venida y termina con la segunda venida. Así que cuando usted lee Apocalipsis, usted se va a poder dar cuenta de que aquí Juan está hablando de la primera venida. Aquí Juan está narrando eventos de la primera venida. ¿Qué pasa con la primera venida? Y aquí es Juan, ¡wow!, terminó la sección. Ya Cristo vino por segunda vez. Y así pasa a la próxima sección. Comienza la primera venida, narra los eventos de la primera venida. ¡Wow!, Cristo vino por segunda vez. Va a la tercera sección y así sucesivamente. La primera venida de Cristo es muy importante
Y nosotros hemos visto el esquema escatológico que nosotros vemos en el Mateo y por eso lo hicimos así. Si usted no nos siguió desde anteriormente, también tiene problemas. En su primera venida, la primera venida del Señor fue muy importante para el establecimiento de una entidad escatológica muy importante. ¿Cuál es? El reino de Dios. Ahora se habla muy poco del reino de Dios en las iglesias, pero el reino de Dios es capital en el Nuevo Testamento. Juan también tiene el objetivo de describirnos la vida en el reino de Dios instaurado por el Señor Jesucristo en su primera venida. Y termina en la instauración de ese todavía no del reino de Dios en la segunda venida de Cristo. Vamos a demostrárselo. El libro de Apocalipsis, entonces, resumiendo antes de entrar a cada sección, tiene 7 secciones que cuentan de manera ilustrativa y metafórica los mismos acontecimientos que ocurrirán en el futuro, terminando todas con la segunda venida del Señor. En ese sentido, son paralelas. Por eso Hendrickson le llamó paralelismo, porque las secciones son iguales. Tú puedes paralelamente ver cada sección, cada evento descrito de manera diferente, pero el mismo evento. Pero también le llamó progresivo. ¿Y por qué progresivo? ¿Por qué progresivo? Nosotros decimos que la Biblia tiene una revelación progresiva. ¿No han oído eso mucho desde este púlpito? ¿Qué significa que la Biblia es una revelación progresiva? Que exactamente, que hermanos, en Génesis 3:15 lo que sabía Eva y Adán de la promesa era que un descendiente de ella iba a ser el salvador de la raza humana. Pero Eva no sabía quién era el nombre del descendiente. Eva no sabía de qué tribu, si Eva no sabía ni que habían tribus. Ni de qué tribu iba a salir, ni cuándo iba a llegar, ni de dónde iba a venir. Y nosotros hoy sabemos eso. Alguien aquí dice, no, el Salvador es un descendiente de la mujer. No, a todo el mundo sabe aquí que Jesucristo es nuestro amado Salvador, que nació en Belén, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia tiene una revelación progresiva, progresa, nos da cada vez más detalles. Eso se los conté en una clase. Nos va dando detalles, detalles sobre detalles. Bueno, Apocalipsis también es progresivo. En Apocalipsis, las últimas secciones tienen más detalles que las primeras. Vamos a verlo, hermano. La primera sección de Apocalipsis se encuentra en los capítulos 1 al 3. No podemos leerlos todos. La primera de estas secciones se encuentra de los capítulos 1 al 3 y si usted quiere leer Apocalipsis tiene que anotarlo. Juan ve en Apocalipsis 1 el Cristo glorificado y glorioso caminar entre 7 candeleros. En obediencia a la orden de Cristo, Juan ahora procede a escribir cartas. Y todo el que lee Apocalipsis sabe que en esta sección, ¿qué es lo que está? A ver. Las cartas a las 7 iglesias, hermano. Apocalipsis comienza de una manera rara, de una manera no habitual en los escritos proféticos, a escribir cartas a las 7 iglesias. A 7 iglesias que Juan nombra hasta con nombres propios. En obediencia a la orden de Cristo, Juan ahora procede a escribir cartas a cada una de las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Es obvio que la visión del Cristo glorificado y las cartas a las 7 iglesias constituyen una unidad. Aquí en estas pequeñas 7 cartas a la iglesia se nos hablan de forma muy simple temas como la salvación que tenemos en Cristo, que Él proveyó en su primera venida para su pueblo. Temas como el juicio, como la segunda venida. Y a partir del final del capítulo 3, nosotros vemos que abruptamente Juan termina de hablarles a las 7 iglesias. Que va Juan intercalando los términos primera y segunda venida. En el capítulo 1, Juan desarrolla el tema de la primera venida y la salvación que tenemos los creyentes a través de las cartas a las iglesias, y él empieza a desarrollar el tema de la segunda venida en esos primeros 3 capítulos. A partir del capítulo 4 se inicia una segunda sección, los capítulos 4 al 7. Juan dice que es llevado al cielo y ve allí a Dios sentado en su trono resplandeciente, luego ve al Cordero.
Y el Juan introduce que ha sido inmolado, que ha sido muerto, un cordero matado, que toma el rollo sellado con 7 sellos de la mano del que está sentado en el trono. Lo que indica que Cristo, ¿qué ha pasado, hermano? Un cordero muerto, ahora se los voy a leer. Un cordero muerto que toma de la mano del que está sentado en el trono, de la mano derecha. Y él toma ese rollo. Y entonces Juan dice que ese cordero toma el rollo y paga por los que están en el rollo. ¿De qué está hablando Juan ahí? Hermano, esto es complejito. ¿Por qué es complejo? Porque no podemos esperar que Juan nos hable de Cristo en el Gólgota, pero tenemos que verlo a través de las ilustraciones. Un cordero muerto tomando el rollo del que está sentado en el trono, le toma el rollo y ese cordero muerto da su sangre por los que están en el rollo. Obviamente está hablando de la primera venida de Cristo, de la muerte vicaria expiatoria de Cristo. Los sellos son rotos, entonces se describen diversos juicios divinos que recaen sobre el mundo. Y en esta visión vemos a la iglesia padeciendo pruebas y persecución en el trasfondo de la victoria de Cristo. Si alguien pregunta, ¿cómo sabemos cuando una de esas secciones paralelas termina? La respuesta es que cada una de esas secciones termina con una indicación clara al fin del tiempo, a la segunda venida. Tal indicación puede ser a veces una referencia al juicio final, otras veces una referencia a la vida eterna, a la eternidad, y otras veces a la misma segunda venida. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio. Capítulo 6, versículos 15 al 17. La sección empezó en el capítulo 4, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 6 para que lo vean. Alguien que lo lea. Capítulo 6, 15 al 17. Si se demoran mucho lo leo yo. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. ¿De qué está hablando Juan, hermano? Obviamente del juicio final, que vendrá en la segunda venida. Y mire cómo mezcla el concepto de la segunda venida con el juicio final. ¿No lo ven? Olvídense ahora de los montes y de que el monte será el monte Sión o será el monte Carmelo. No, eso no es lo que quiere decir el texto. El texto quiere hablarnos de uno que viene y juzga. Separar el juicio final de la segunda venida es un problema en las Escrituras. Porque escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el día del juicio, el gran día de su ira ha llegado. Pero miren, para que ustedes vean que la sección es muy hermosa y termina en el capítulo 7. Léanme, por ejemplo, los versos 15 al 17. Y ahora díganme de qué habla. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a las fuentes de agua de vida, y Dios enjugará a toda lágrima de los ojos de él. ¿De qué está hablando ahora? De lo mismo, hermano. El juicio en el capítulo 6 es condenatorio para los que no creen. Se esconden. El día de la ira del Cordero ha llegado. Pero ahora que en capítulo 7, ¿qué pasará? Hermano, esa es la vida eterna.
Esa es la eternidad. Nosotros seremos pastoreados por el Cordero. Viviremos en el tabernáculo que Él hará para nosotros. No tendremos nunca más hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero nos pastoreará y nos guiará siempre a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de nosotros. Esa no es la eternidad, hermanos. Esa no es la eternidad, eso no es lo que esperamos. Bueno, capítulo 7 terminó en la eternidad. Ahora, en el capítulo 8, comienza una nueva sección. Leámoslo para que vean. Yo quisiera leérselos todos para que vean. Por ejemplo, el capítulo 8 comienza las 7 trompetas del juicio. En su visión vemos a la iglesia. Y es interesante cómo el capítulo 7, la iglesia ya está en la nueva tierra. Toda la lágrima se nos ha secado. Pero el capítulo 8 vuelve de nuevo con la tribulación. Y tú le dices a Juan, pero tú estás loco si ya nos enjugaron toda lágrima. Y Juan te dice, no, yo no estoy loco. Yo empecé de nuevo. ¿Entienden, hermano? ¿Entienden lo que les digo? Nuevamente vemos a la iglesia perseguida, pero la vemos protegida y victoriosa. Y en el capítulo 11, alguien que lea el verso 18. ¿Qué dice? Ajá. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Mi hermana, ¿de qué está hablando ese texto? De verdad, ¿de qué está hablando el texto? Del juicio final. El juicio es un juicio condenatorio para aquellos que están sin Cristo, y es un juicio de galardón para los santos, para los profetas, para los que temen tu nombre, a los grandes y a los pequeños, y para destruir a los que destruyan la tierra. ¿Lo ven, hermano? Terminó de nuevo el juicio final. Empieza una nueva sección. Verso 12. Comienza con la visión de una mujer que da luz a un hijo. Hermanos, lean ese texto y se van a dar cuenta de lo que decimos. En el capítulo 11, en el verso 18, termina con el juicio final. Y ahora el capítulo 12 comienza con una mujer dando a luz a un niño. Y es interesante que el dragón espera para devorarlo cuando nazca. Una obvia referencia al nacimiento de Cristo. El resto de la sección describe la continua oposición que representa a Satanás a la iglesia. Aquí se nos presentan a dos bestias que son ayudantes del dragón. La bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Nuevamente, viene el niño a la tierra, salva a un pueblo, pero ese pueblo es perseguido. La bestia, el dragón, el falso profeta. Y nuevamente, capítulo 14. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega. ¿Qué cosa es eso? El juicio. El juicio final. Porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Terminó esta nueva sección en el verso 14. En el capítulo 14. Capítulo 15. La quinta sección está en los capítulos 15 y 16. Y esta es más corta. Describe las 7 copas de la ira de Dios, representando de esta manera gráfica la visión, la visitación final de la ira de Dios sobre aquellos que permanecen impenitentes. Y esta sección también concluye con una referencia clara al juicio final. En el capítulo 16, 19 al 20, al final del capítulo, dice:
y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Juicio final. Terminó la sección. Sexta sección, capítulo 17 al 19. Describe la caída de Babilonia y de las bestias. Babilonia representa a la ciudad mundana, a las fuerzas del secularismo y de la impiedad que se oponen al reino de Dios. Y el fin del capítulo 19 describe la caída de 2 ayudantes del dragón, la bestia que sube del mar y el falso profeta, que parece ser la misma figura que la bestia que sube de la tierra. Una vez más, el capítulo 19 termina con clarísimas evidencias del juicio final y la segunda venida. Bueno, lo dice el verso 11 del capítulo 19, al final. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Más adelante en el capítulo se presenta el castigo final que recae sobre los 2 ayudantes del dragón. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos, en el verso 19 al 20 del capítulo 19, estamos al final de la sección, para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2, la bestia y el falso profeta. ¿Quién es la bestia, hermano? ¿Quién es el falso profeta? El anticristo. Ya no les hablamos del anticristo. ¿No es el anticristo un signo de los tiempos? ¿Un signo final de que Cristo debe estar cerca? No se presentará el anticristo en la gran tribulación, al final, un poquito antes de la segunda venida. Bueno, dice que estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Verso 20, y se acabó la sección. Y la última sección de Apocalipsis es la séptima sección, la sección del conflicto. En Apocalipsis capítulo 20 al 22 narra el inicio de la condenación del dragón, que es la serpiente, que es Satanás. El juicio final y el castigo final de los malvados son descritos al final del capítulo 20. Hermanos, durante esta semana yo leí completo el libro de Apocalipsis. Cada vez estoy más convencido de esto. Cada vez me convenzo más y cada vez me pregunto, ¿por qué no verán nuestros hermanos esto así? Hermanos, léanlo, dense a la tarea de estudiarlo y lo verán, claro. En el capítulo 19 al final termina el juicio final, viene la eternidad, pero el capítulo 20 comienza, mis hermanos, miren, el capítulo 20 jamás puede estar en continuación con el capítulo 19. ¿Y por qué? Ustedes lo van a responder, ¿por qué no puede estar? Bueno, voy a leerlo de nuevo. Estos 2, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. A no ser que usted crea en esas novelas, en esas películas que el héroe le dan 25 balazos y sigue vivo. Porque en el capítulo 20, la bestia está viva. Pero Juan ya no se había muerto. Juan te dice, no te lo estoy describiendo de nuevo. No lo veas continuo, porque te estás perdiendo el mensaje. Ya lo mataron, pero ahora yo te quiero narrar de nuevo, con más detalles lo que le pasa. Y dice en el verso 1 del capítulo 20 que ahora se narra la condenación de ese dragón, que es esa misma bestia. El dragón es atado, pero todavía vivo. Y el juicio final y el castigo final de los malvados son descritos al final del capítulo 20.
Miren el final del capítulo 20. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esta sección es mucho más hermosa porque termina con una descripción del Cristo triunfante y de la iglesia triunfante. ¿Dónde? ¿Alguien sabe qué dice Apocalipsis 22? ¿Cómo termina Apocalipsis? La iglesia triunfante viviendo en un nuevo cielo y en una nueva tierra. ¿Qué queremos y qué queremos transmitirles con esto, mis hermanos? Hermanos, tenemos una gran esperanza, eso es una gran verdad. Pero estas 4 ideas quiero transmitirles y ustedes en la casa me dicen si estoy hablando bien o mal. Apocalipsis no es un libro escrito de forma continua, cronológicamente hablando. Se narran los mismos acontecimientos que van desde la primera venida y hasta la segunda venida de Cristo. Sabemos que hemos terminado una sección porque hemos llegado al cuadro del juicio final y de la eternidad. Estamos en los cuadros y tú dices, ay, mira, ese es el juicio final. El cuadro puede ser que sea un dragón o puede ser que sea una serpiente, pero hay una clara alusión al juicio final. Y tú dices, pero ya terminó esta sección, ahora empieza la próxima. Cada sección termina con una clara alusión al juicio final y a la eternidad. ¿Por qué les digo ya la eternidad? Porque puede ser que encuentren en las secciones una clara alusión a la vida que viviremos en la nueva tierra. Y en último lugar, a medida que avanzamos por las secciones, se nos dan cada vez más y más datos de los acontecimientos. Por ejemplo, a llegar al capítulo 22, 21 y 22, que nos da esa hermosísima descripción de los nuevos cielos y la nueva tierra, que no la da nunca más, que no la dice antes. Hermanos, yo creo que esto es una forma correcta que nosotros vayamos a este libro profético del que tanto a veces se nos acusa de que los reformados no estudiamos. Echemos ahora una mirada más detallada a Apocalipsis 20, mis hermanos. Vamos de nuevo, ya no nos queda nada, lo que pasa es que ya yo estoy asumiendo hasta las 11, pero no debería ser así. Vamos a hacer una mirada detallada a Apocalipsis 20 del 1 al 6. Déjenme ver si podemos, si no lo dejaremos acá, porque es bastante, mis hermanos. Solamente les voy a leer y lo dejamos para la clase que viene. No es posible, no es posible. Yo quiero que puedan ustedes tener la tranquilidad que ese milenio del que hablan nuestros hermanos dispensacionalistas no es más que ese momento del reino de Dios, que Juan no está más que describiendo en el principio de la séptima sección, la primera venida del Señor Jesucristo y qué aconteció en su primera venida. Les quiero demostrar que Apocalipsis 20 jamás se debe interpretar como hablando de lo que pasará en la segunda venida, a no ser que lo haga a partir del verso 3. Los primeros 3 versículos de Apocalipsis 20 no se refieren a la segunda venida, se refieren a la primera venida. Y eso se los vamos a demostrar. Bueno, disculpen, no son los primeros 3 versos, son los primeros 6 versos, para serles exactos. Los primeros 6 versos de la segunda sección se refieren a los acontecimientos que pasan en la primera venida del Señor. Y se los vamos a demostrar. Les leo para que vayan para la casa con esta idea. Vamos a leer Apocalipsis 20 del 1 al 6. Teniendo claro esto, mis hermanos, para que nos demos cuenta. Apocalipsis 20 del 1 al 6. Lo leo desde el capítulo 19, para que vean la secuencia. Y la bestia fue apresada, y con ella al falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las que había engañado
a los que recibieron la marca de la bestia. Fíjense, todo eso, si nosotros estamos claros en Mateo, sabremos. ¿Quién es el falso profeta? O si nosotros estamos claros en las clases anteriores, es el anticristo. ¿Qué hace el anticristo? En la clase anterior, hermanos, ¿qué hace el anticristo? Engaña. Porque dice Jesús que si fuera posible engañaría a los elegidos. ¿Qué hace el anticristo? Engaña. ¿Cuándo vendrá el anticristo? En un tiempo de apostasía, de engaño. La palabra es engaño. Así que Juan se está refiriendo a ese tiempo. Dice, la bestia fue apresada al final de la gran tribulación, y con ella al falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Qué es la marca de la bestia? El engaño, el tragar del engaño. ¿Lo ven? Lo verán, si no lo ven. El falso profeta engaña, y los engañados se le pone la marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Cuál es ese sello? Tragarte el engaño. Y en otro lugar de Apocalipsis dice que se le pone en su frente, o en su brazo derecho. No es la vacuna. No es la vacuna. No es un hierro caliente. No es un chip que se va a poner debajo de la piel. No, hermano, es el engaño. Es más sencillo. Es más sencillo que eso. Dice que el falso profeta había engañado, y a los que recibieron, ¿qué cosa? El engaño, fueron marcados con la marca de la bestia, y fue adorada su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás muertos, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. ¿Qué es eso? El juicio final. Ahí queda alguien vivo. Bueno, los creyentes. Pero ahí no hay nadie vivo. Se acabó todo. Vi a un ángel que descendía del cielo teniendo la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Pero ven acá, Juan, ¿a quién el ángel va a atar si ahí no queda nadie? Juan te dice, ya pasé para otra sección. Ya pasé para otra sección. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por toda la eternidad. No, lo ató por 1000 años. ¿Son literales los 1000 años? No, probablemente no. Pero lo ató por un periodo de tiempo. Y ahora yo me pregunto, muchos hermanos se me acercan y me dicen, pero si Satanás está atado, entonces ¿por qué hace cosas malas? Sí, pero Satanás está atado con un solo objetivo. Léanlo. No, léanlo. No me lo crean a mí, léanlo en el texto. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. No lo ató en otro sentido, lo ató para que no engañase más a las naciones. Y yo estoy convencido, mis hermanos, y se los voy a demostrar. Bueno, ya lo hemos demostrado, que si nosotros vemos esto a la luz de esos textos clarísimos que hay en Mateo, nos daremos cuenta que claro que Satanás ha sido atado para que no engañe más a las naciones. Hermanos amados, aquí hay gente a los cuales Satanás no ha engañado. Hermanos, hay miles de personas en este mundo que Satanás no ha podido engañar. ¿Y por qué? ¿Por qué no ha podido? Porque son más inteligentes que los demás. Porque somos más habilidosos, más sabios. No, mis hermanos. Porque hemos sido reclamados para el reino de Dios. Porque Cristo, que es el hombre, entró a la casa del hombre fuerte y saqueó sus bienes. ¿Quiénes son los bienes? Nosotros. Nosotros. Primero lo ató. Porque ¿cómo puede entrar alguien y no atar primero al hombre fuerte y después saquear sus bienes? ¿Esas son palabras mías? No, esas son palabras de Cristo.
En la primera venida hay un sentido espiritual, hay una guerra espiritual que nosotros no estamos viendo, que nosotros no vemos, pero debemos verla. Estamos llamados a verla. Cristo en su primera venida ató al diablo para poder saquear sus bienes. Y esos bienes somos nosotros que estamos sentados aquí hoy, y no en la playa, y no en un bordel de la esquina, y no pecando contra Dios. Nosotros somos los bienes que Cristo ha saqueado, que Cristo le ha sacado al hombre fuerte. Yo a veces me preguntaba por qué Martín Lutero le llama Satanás como en el himno Castillo Fuerte. ¿Cómo le llama Satanás Martín Lutero en el himno Castillo Fuerte? ¿Cómo le llama? ¿Alguien se recuerda? Ni yo me recuerdo ahora. ¿Cómo le llama? No le llama Satán. Vamos a leer el himno. No le llama así. Vamos a buscar un minuto, Castillo Fuerte. Buscamos la letra. Dice, Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance, en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Y yo antes decía, ahí hay un error de traducción del español, debe ser cual Dios no hay en la tierra. No, mis hermanos, cual él no hay en la tierra. Lutero se está refiriendo a Satanás, no a Dios en esa estrofa. Búsquenlo, hermano. Cual Satanás no hay en la tierra. Satanás es un hombre fuerte. Satanás es un enemigo fuerte, poderoso, astucia y gran poder. ¿Cómo fue posible que Cristo venciera al hombre fuerte, al astuto, al que tiene gran poder, al que tiene atado miles de personas en este mundo? Porque le ató, porque Él es más fuerte que él, porque Él es el Señor de la casa. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años para que no engañase más a las naciones. Hermanos amados, nosotros damos gracias a Dios por la revelación de su palabra, por su bendita palabra. Les dejo con esto para que piensen, les dejo con esto para que mediten en la casa y no le tengan miedo a Apocalipsis. Y en la próxima clase estaremos interpretando Apocalipsis 20, y quiero ver si empezamos ya a hablar de los cielos nuevos y la tierra nueva. Venga bien desayunado, porque ese es un importante tema. Vamos a orar y con esto terminamos. Señor, qué hermosa es tu palabra. No podemos negar que nos emocionamos al ver la transparencia, la bendición que hay en tu palabra. Padre, ayúdanos a ser edificados a través de este libro profético. Ayúdanos, Señor, a entrar y ver lo que tú tienes revelado para nosotros allí. Ayúdanos a llenarnos de esperanza, a llenarnos de compromiso y amor a ti a través de las páginas de este libro. Padre, bendice esta iglesia. Gracias por tu palabra, porque tu palabra reina en medio de este pueblo. Bendito Dios, ayúdanos a crecer en santidad a través de las cosas que nosotros estudiamos y vemos en tu palabra. Perdona nuestros pecados en el nombre y por los méritos de tu amado Hijo, de aquel que nos rescató y nos hizo reyes y sacerdotes para siempre. En su nombre, amén.